Nunca pensé que iba a terminar compartiendo algo tan personal en Internet. Pero hace poco leí unas historias acá que me tocaron y creo que la que vivieron Elena, Ricardo y Ana merece ser contada. No soy parte de su familia, pero conocí todo esto de primera mano porque fui vecino durante años y sentí la obligación de estar cerca en los momentos duros y también cuando empezaron los pequeños milagros. No hay forma bonita de empezar esto, porque lo que Elena vivió es duro, pero con el tiempo aprendí que las historias feas muchas veces terminan por darnos esperanza. Todo comenzó un 31 de diciembre, en ese cambio de año en el que la ciudad está medio vacía y en las ventanas se escuchan risas en vez de peleas. Bueno, menos en la casa amarilla de la esquina. Desde hacía más de un año, ahí vivían Elena, su mamá Ana y Javier, el tipo con que Ana intentó rehacer su vida después de quedarse viuda. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que Javier tenía mal carácter y que Elena no la pasaba bien cuando se quedaba sola con él. Esa noche hacía frío y en la calle no se veía un alma. Algunos se asomaron por la ventana porque se oían gritos, pero nadie movió un dedo. Yo sentí esa impotencia de ver y no saber si intervenir, el típico «a mí no me toca». Pero hubo alguien que sí reaccionó: Ricardo Valero. A él lo conocíamos por su casa grande y porque manejaba un auto negro imponente. Decían que tenía empresas y que era viudo, más solo que el uno. Esa noche, Javier sacó a Elena a rastras. Ella debía tener 10 años, era menuda y frágil, sus trenzas todavía sin desarmar, como si el tiempo en su casa estuviera detenido. Ricardo estaba cruzando la calle, llevaba una bolsa con regalos para sus empleados y vio la escena. No dudó. Fue directo hacia ellos. Le pidió a Javier que la soltara y le recordó, tranquilo pero firme, que los niños no se tocan. La amenaza de llamar a la policía funcionó, aunque Javier murmuró insultos y se fue dando portazos. Elena temblaba. Ni lloraba. Apenas podía pararse. Ricardo, sin forzarla, le tendió la mano. Ella dudó, pero no le quedó más remedio. Así comenzó todo. Al principio, la gente murmuraba que Ricardo solo quería quedar bien, que seguro la dejaría en la comisaría y se olvidaría del tema cuando terminara la fiesta. Pero no fue así. Se la llevó a su casa, la mansión llena de muebles antiguos y alfombras pesadas, en la que nunca había entrado nadie más que su empleada, Betty. Esa primera noche, Elena no podía dormir. Ricardo, distante pero atento, le preparó un cuarto cálido, dejó una luz prendida y le sirvió una cena sencilla. Elena se quedaba pegada a la pared, como si cualquier gesto fuera sospechoso. Me acuerdo porque, más tarde, ella misma me contó que no se atrevía a moverse ni para ir al baño. Ricardo se quedó sentado en la sala toda la noche, haciendo que leía, pero en realidad solo esperaba algún movimiento para estar atento. A la mañana siguiente, Elena despertó aturdida. Por fin estaba segura, pero la costumbre de recibir gritos o golpes era más fuerte que el confort de una cama mullida. Se levantó sigilosamente, casi flotando, cuando desde la cocina sintió el olor a pan tostado. Ricardo la esperaba con un desayuno de hotel, no porque supiera lo que ella necesitaba, sino porque era incapaz de dejar que alguien en su casa pasara hambre. Elena comió despacio, cabizbaja. Ricardo la observaba, sin presionarla, calculando cada gesto, tratando de no asustarla más. Ese silencio pesado fue la primera tregua que tuvo desde hacía años. No pasó mucho tiempo hasta que Ricardo notó que Elena tenía moretones y marcas viejas en los brazos. Decidió actuar. Llamó a su abogado y le pidió que fuera a la casa, que documentara todo y que iniciaran los trámites legales para protegerla. Por primera vez el mundo de Elena no era un lugar peligroso, sino un terreno donde alguien estaba dispuesto a protegerla. Esa tarde llegó Marta, la tutora,
una mujer paciente que no tardó en ver el miedo de Elena. Con voz suave y sin muchos rodeos, le ofreció ayuda para aprender a leer y escribir. Elena tenía edad para saber leer, pero nunca la habían enviado a la escuela de manera constante. Marta no la forzó. Se sentó con ella en el ventanal, primero enseñándole canciones, después las letras, y así, de a poco, Elena empezó a confiar. El proceso fue lento, pero constante. Ricardo tenía el cuidado de no abrumarla. Compró juegos de mesa y dejó que Elena los explorara por sí sola. Nunca imponía nada, solo le mostraba que ahí estaba. A veces, Elena se sentaba en la entrada y miraba las flores. Era su forma de pensar, de recordar a su padre. Un día lo mencionó, apenas un susurro. Papá decía que afuera se respira mejor. Ricardo entendió que, a diferencia de Javier, la clave era acompañarla sin invadir. Él mismo cargaba su propio dolor. Había perdido a su hija Leonor hacía 2 años por una enfermedad. Tal vez por eso sentía ese vínculo silencioso con Elena, una especie de pacto no dicho entre dos. Personas que han perdido demasiado. En cuestión de semanas, lo que comenzó siendo una convivencia tensa se fue transformando. Elena, que venía de una vida de gritos y portazos, empezó a entender que había otras maneras de estar en el mundo. Se hizo amiga del perro de la casa, Trapo, y cada tanto se animaba a pedirle a Betty un vaso de agua. Ricardo, mientras tanto, le enseñó a plantar tomates en el patio y le mostró unas fotos antiguas de su hija fallecida. La conexión fue natural. Elena vio en 1909 Ricardo a alguien que también estaba intentando armarse de vuelta, pieza por pieza. En sus noches, a veces soñaba que Javier volvía por ella, pero ahora no se despertaba sola. Ricardo estaba siempre cerca, pero la vida no perdona los fantasmas del pasado, y Javier, lejos de dejarlo pasar, empezó a rondar la cuadra. Un día, apareció un patrullero en la puerta de la casa de Ricardo. El proceso judicial había comenzado y se necesitaban testimonios. Elena, con la voz baja y las manos apretadas, contó lo básico delante de la abogada de oficio. Sus recuerdos latían como un tambor, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Ricardo y Marta se mantuvieron cerca, no para hablar por ella, sino para dejarle claro que no estaba sola. El proceso legal fue un dolor de cabeza, lleno de formalidades y revisiones, pero terminó como correspondía. Los jueces dictaron que Elena no volvería a vivir con Javier bajo ningún concepto. Mientras tanto, la ausencia de Ana, la mamá, era un eco persistente. Después de la denuncia, nadie sabía realmente dónde estaba. Algunos pensaban que había huido por vergüenza o miedo. Otros decían que no podía con el peso de las decisiones que había tomado. Elena la mencionaba poco. Al principio ni se permitía extrañarla, como si sentir cariño por su madre fuera una traición a sí misma o al recuerdo de su padre. Pasó casi un mes, hasta que un día Ana golpeó la puerta de la casa de Ricardo. No era la misma mujer joven de antes. Las ojeras y el temblor de la voz daban cuenta de todo lo que había perdido. Cuando Ana se encontró con Elena, fue raro. No hubo celebraciones, solo miradas culposas y lágrimas contenidas. Ana se disculpó, entrecortada, incapaz de articular frases completas, pero entendiendo que cualquier perdón real tendría que ganárselo día a día. Elena escuchaba en silencio, en una mezcla de alivio y enojo, una lucha interna que tardaría mucho en ordenarse. Ricardo, fiel a su estilo, les dio espacio. No juzgó, solo creyó en el derecho de ambas a empezar de cero, si querían. Marta siguió pasando los días con Elena, reforzando la idea de que pedir ayuda no era debilidad, sino una forma de seguir adelante. Lo que siguió fue casi un experimento, buscar una convivencia donde todos tuvieran algo que sanar.
Elena no recuperó la confianza en su mamá de un día para el otro, ni Ana entendió de inmediato cómo reparar el daño. Pero cada uno hizo su parte. Ricardo se convirtió sin querer en una figura paterna, sin reemplazar a nadie, pero dando ejemplo de cómo un adulto puede cuidar sin herir. Elena y Ana aprendieron a hablarse sin culpas, primero con frases cortas, después con abrazos cada vez menos incómodos. Compartieron tardes leyendo juntas, mientras Ricardo preparaba café o se perdía en el jardín con Trapo. La última vez que supe de ellos, la familia era una especie de obra incompleta, pero real. Elena empezó clases en la escuela del barrio. Llevó en la mochila cartas escritas por Marta y pegatinas nuevas que Ana le compró. En la feria, Ricardo, por su parte, se inscribió en un taller de escritura porque decía que tenía ganas de dejar por escrito las cosas importantes. Ya nadie hablaba de Javier como si fuera un mal recuerdo en una caja cerrada, pero todos sabían que el miedo podía volver en cualquier momento. Lo raro fue que, un día cualquiera, todo ese ambiente de cuidado y dolor simplemente cesó. Elena se levantó, desayunó tranquila y salió a la plaza con Ana de la mano. Ricardo lo siguió con el termo bajo el brazo y yo los vi desde mi ventana irse juntos, hablando bajito, riendo. En ese instante, el peso de los años parece haberse esfumado y no hubo ninguna señal de lo abrumador que fue todo antes. Esa paz quedó flotando sin que nadie pudiera explicarla del todo. Hasta hoy sigo pensando que lo que pasó en esa casa fue especial, que a veces basta con que una sola persona se anime a meterse donde nadie quiere entrar para torcer la historia. Nunca sabremos por qué Ricardo decidió cruzar la calle esa noche, ni cómo Elena y Ana lograron perdonar o confiar otra vez. La historia se terminó así, simple, inesperada, y por extraño que parezca, ninguno supo ponerle palabras. Pero los que estuvimos cerca sabemos que ese día, sin más, se detuvo el dolor, y eso, aunque nadie pueda explicarlo, vale mucho más de lo que parece. Después de aquel paseo por la plaza en un día cualquiera, la vida fue tejiendo sus rutinas en la casa grande, aunque nada era igual a antes. Elena pidió a Ricardo una maceta para plantar girasoles. Dijo que quería ver cómo crecían, porque las flores entienden de paciencia. Ana la ayudó a llenar de tierra la maceta, y ambas, embarradas de pies a cabeza, se rieron por primera vez juntas, como si se permitieran lentamente soltar el miedo. En la mesa del desayuno, Elena se atrevió a hablar de la escuela, de una compañera nueva y de sus sueños de poder leer cuentos completos sin tropezones. Ricardo escuchaba mientras llenaba la tetera, respondiendo con anécdotas de su infancia. Ya no pesaba tanto el silencio. Marta llegaba 2 veces por semana y cada vez encontraba a Elena más suelta. Decidió regalarle a Ana un cuaderno en blanco para escribir todo lo que no se animan a decirse en voz alta. Ese cuaderno empezó tímido, paseando de mano en mano. Pronto, Elena y Ana lo llenaron de dibujos, cartas y respuestas torpes, pero sinceras. El primer otoño juntos fue una estación incómoda de aprendizaje. Elena tuvo su primera invitación a un cumpleaños en la escuela. La noticia provocó zozobra en Ana, que tenía miedo de dejarla ir sola, y en Elena, que temía no saber comportarse. Ricardo apareció con una bolsa de papeles de colores y les propuso hacer juntas una tarjeta para la cumpleañera. Ese gesto, pequeño pero enorme, fue la manera de mostrarle a ambas que había orgullo en cada mínimo paso de independencia. Elena volvió contenta del cumpleaños, con restos de torta en la cara y una pegatina nueva. Por la noche, antes de dormir, Ana le dio un abrazo y Elena no se apartó. Fue la primera vez que el contacto no dolió. El tiempo, caprichoso, traía algunas sorpresas duras. Un día, la policía fue a buscar a Ana para declarar de nuevo en el juzgado. El nerviosismo se instaló en la casa como una sombra.
Ambos, Ana y Elena, se encontraron en la cocina, mudas, hasta que Ricardo las invitó a salir de picnic. Preparó sándwiches y limonada, cortó manzanas en cubos y tendió una manta en el parque. El aire fresco y el sonido distante del río ayudaron a suavizar el peso de la incertidumbre. Cuando volvieron a casa, Elena le dijo a su madre: «Lo importante es que ahora estamos juntas». Ana lloró, por alivio y por vergüenza, pero aceptó el consuelo. Esa noche, Elena dejó abierta la puerta de su cuarto. Ana entendió que poco a poco el miedo perdía terreno. La escuela trajo consigo nuevos retos. Elena se topó con una maestra exigente y compañeros que, a veces, señalaban sus errores ortográficos. Una tarde, entró a casa con el ceño fruncido, tiró la mochila y se encerró en su cuarto. Ricardo, paciente, le llevó un chocolate caliente y le contó que su hija Leonor escribía poemas para enfrentar los días difíciles. Propuso que cada uno escribiera un verso, por más torpe que fuera, y leerlo en voz alta los viernes. Así nació una costumbre. Cada semana, la familia improvisaba versos gracientos o melancólicos, y Elena, sin querer, empezó a descubrir que los errores podían convertirse en juegos y los tropiezos en anécdotas para la sobremesa. Pasó el invierno y con él llegaron los primeros informes escolares. En la reunión de padres, Ana temblaba al leer que Elena ha mostrado grandes progresos en su adaptación. De regreso en casa, guardó esa nota en el cuaderno compartido. Marta, que seguía firme como tutora y amiga, organizó una tarde de cuentos leídos en voz alta, invitando a otros niños. La mansión, antes fría y solemne, se llenó de risas y carreras por el pasillo de las alfombras. Y Ana sintió el impulso, por primera vez, de hornear tortas y compartirlas con todos. Esa tarde, Ricardo, viendo la escena, comprendió que había una restitución en marcha, lenta pero evidente. Una noche tormentosa, Elena se despertó gritando. Viejos fantasmas volvían cuando menos lo esperaban. Ana llegó primero, abrazándola sin palabras, y Ricardo encendió una vela, explicando que, a veces, hasta los adultos no entienden sus propios miedos. Conversaron hasta el amanecer, tejiendo lazos invisibles. Al día siguiente, Elena pidió dormir una siesta en la cama grande con Ana. Juntas se durmieron de la mano mientras la lluvia golpeaba el vidrio. Fue la primera vez que el miedo perdió, al menos por una noche, y al despertar, entre risas, supieron que lo estaban logrando. El pasado ya no tenía el mismo filo. La primavera trajo señales de cambio. Elena quiso invitar a su maestra y a Marta a merendar a casa. Temía que vieran cómo vivía. Dudaba de merecer tanta atención. Ricardo y Ana unieron fuerzas para prepararla en casa, limpiar y poner flores frescas. La velada fue cálida, llena de relatos y anécdotas. Por la noche, Ricardo le mostró a Elena el álbum de fotos más antiguo de la familia Valero y le pidió que agregara una hoja con un dibujo suyo. Así, con lápiz y acuarela, Elena se retrató a sí misma en el jardín, rodeada de girasoles. Dijo en voz baja: «Ahora soy de aquí». Era evidente que ya no eran los mismos de antes. Una tarde, Ana le confesó a Ricardo el miedo permanente a fallar otra vez como madre. Ricardo fue claro: todo se aprende. Nadie nace sabiendo proteger, pero se elige todos los días. Ana empezó a estudiar para terminar la escuela secundaria. Elena la ayudaba a escribir y leer textos. El lazo entre madre e hija creció de a poco, mezclando tropiezos con carcajadas. En la cocina, organizaron una competencia de tortas donde todos ganaban. Marta, fiel jurado, celebró que la harina y el azúcar podían unir lo que el dolor una vez había roto. Elena, todavía asustada por alguna mirada extraña en la calle, pidió aprender defensa personal. Ana buscó clases juntas y las dos comenzaron a practicar movimientos básicos los sábados por la mañana.
Esa experiencia fortaleció la confianza compartida y tejió aún más complicidad. Elena adoraba esos días de ropa deportiva y música alta, y Ana se permitió disfrutar de las pequeñas victorias. Llegó el verano. Ricardo organizó una salida al mar. Fue la primera vez que Elena vio el océano, y pasó horas quieta, mirando el horizonte, sintiendo la arena bajo los pies. Ana la acompañó y, al atardecer, Elena le susurró: «Gracias por volver, aunque tarde». Ana, con lágrimas honestas, prometió no irse nunca más. En el regreso, en el auto, Ricardo puso música antigua y los cuatro, Marta fue invitada también, cantaron desafinados, pero sin vergüenza. Avanzaron los meses. Elena, que había aprendido a confiar un poco en el mundo, fue elegida para leer en voz alta durante el acto escolar. Se puso nerviosa. Pidió a su familia estar en la primera fila. Al terminar, buscó sus caras entre el público, y cuando vio las sonrisas de Ana y Ricardo, supo que ya no importaba el pasado. Había encontrado un hogar posible. Aquella tarde, se juntaron en casa con helado y escucharon, por única vez, la grabación de la voz de Leonor. Ricardo lloró. Elena no tuvo miedo de abrazarlo. El último domingo del año, todos los vecinos fueron invitados a la mansión para celebrar el aniversario de ese nuevo comienzo. Nadie dijo palabras grandes ni hizo discursos. Compartieron pan, fruta y jugos caseros. Al caer la noche, Elena y Ana colgaron faroles de papel por el jardín y liberaron al cielo un globo con una sola palabra escrita con marcador: «Gracias». La historia no necesitó más explicaciones. Aquella noche, bajo la luz suave, todos entendieron que el milagro era haber sobrevivido, juntos, y que, aunque el futuro traiga nuevos desafíos, ya nadie estaría solo para enfrentarlos. El año avanzó entre rutinas nuevas y cicatrices que apenas comenzaban a cerrar. Una mañana de invierno, Elena pidió a Ana que le tejiera una bufanda. No era especialmente friolenta, pero deseaba tener algo hecho por su madre, una muestra de ese cariño recuperado día a día. Ana, que apenas recordaba el arte de tejer, buscó videos y se sentó junto a Ricardo en la sala, enredada en madejas de colores y recuerdos. Elena miraba en silencio, entre la ternura y la picardía, preguntando cada tanto si faltaba mucho. La bufanda quedó imperfecta, con puntos de más y de menos, pero cuando Ana la rodeó en el cuello de su hija, ambas se quedaron abrazadas un rato largo, como si así tejieran también una protección invisible para el invierno que seguía afuera. Febrero trajo el regreso a la escuela, y con él una preocupación nueva: las tareas de grupo. Elena, aún insegura, temía ser elegida última o no poder cumplir con sus compañeros. Ricardo se ofreció a ayudar, y juntos armaron una maqueta de volcanes que terminó siendo la sensación de la clase. La familia entera estudió los nombres de los volcanes, y Elena se animó a exponer, aunque le tembló la voz. Al volver a casa, Ana la felicitó con una carta breve en el cuaderno compartido. «Fuiste valiente, aunque tuvieras miedo, y esa es la mejor valentía». Nadie olvidó ese mensaje, y Elena pidió que lo dejaran pegado en la heladera para leerlo cuando los temblores del alma quisieran volver. Las noches seguían trayendo sueños inquietos, pero esta vez Elena tenía armas nuevas contra la oscuridad. De tarde, encontró bajo la cama un libro de cuentos antiguos con ilustraciones gastadas. Decidió que, cada noche, leería una página en voz alta, con errores y todo, hasta dormirse. Así, la voz de Elena empezó a llenar los rincones antes silenciosos de la mansión. Ana y Ricardo la escuchaban desde la puerta, sonriendo en complicidad. A veces, Marta se sumaba al ritual y traía nuevas historias para turnarse en la lectura. Entre versos y relatos, la niña despertaba menos asustada y las pesadillas cedieron su lugar a sueños de girasoles y playas infinitas.
Los meses traían sorpresas imprevistas. Ana, animada por el ambiente de confianza, consiguió un empleo de medio tiempo en la biblioteca del barrio. Al principio sentía temor de exponerse y temía no estar a la altura, pero Marta la acompañó el primer día y Elena le preparó una tarjeta de felicitación. Ana fue recibida cálidamente por sus compañeras de trabajo y comenzó a descubrir un nuevo orgullo en su capacidad de salir adelante. Los libros, en su vida, pasaron a ser no solo refugio, sino puente hacia otras personas. Elena, mientras tanto, sentía el crecimiento de su madre como propio, y cada tarde esperaba ansiosa el relato de nuevas anécdotas vividas entre estantes y páginas. Ricardo encontró también una forma de sanar las heridas. Empezó a escribir cuentos cortos sobre lo cotidiano, la llegada de una mariposa a la ventana, los silencios compartidos o el aroma del desayuno en casa. Sus textos iban y venían por la mesa, familiar. Elena, con lápices de colores, ilustraba sus relatos y Ana corregía algún acento indeciso. Así, inventaron, casi sin proponérselo, una pequeña colección de historias que Marta sugirió encuadernar y presentar un día en la biblioteca. Ricardo, tímido, aceptó el desafío, y juntos planearon una tarde para compartir los cuentos con los niños del barrio. El día de la presentación fue una celebración sencilla pero significativa. La biblioteca se llenó de risas y dibujos. Elena leyó un párrafo escrito por ella, con la voz entrecortada y los ojos puestos en su madre y en Ricardo. Cuando terminó, el aplauso se sintió como una caricia nueva, y la familia comprendió que estaba logrando dejar atrás la vergüenza. Aquel primer libro familiar quedó en la sala de lectura, dedicado a quienes alguna vez se sintieron solos y hoy pueden contarlo. La rutina se vio alterada por una noticia inesperada. Javier, el hombre que tanto daño había causado, había sido trasladado a otra ciudad tras cumplir condena. La noticia corrió rápido por el barrio, despertando temores antiguos en Elena y Ana. Pero esta vez, el miedo no pudo arrasar con lo construido. Ricardo convocó a una reunión familiar. Hablaron abiertamente de la noticia, permitiendo que cada uno expresara su angustia y rabia, sin censura. Elena preguntó si era posible olvidar del todo, y Marta, que estaba presente, le respondió: «No hay olvido, hay memoria, y existen días buenos, y eso basta». El consenso fue claro: no dejarían que un pasado doloroso dictara su presente. Decidieron tomarse unos días para viajar, una pequeña fuga simbólica, y las risas en el viaje fueron el testimonio más real de que la herida, aunque marcada, ya no sangraba igual. La llegada del otoño trajo nueva letanía de cambios. Elena participó en una campaña solidaria organizada por la escuela, recorriendo el barrio para juntar ropa y juguetes para otros niños. Era la primera vez que la veían liderar un grupo, animando a los demás a dar su aporte. Al final de la campaña, la directora la felicitó en público. Ana, desde el fondo del salón, no pudo contener las lágrimas. Ricardo la abrazó y ambos supieron que ver a Elena devolver lo que alguna vez necesitó era el mayor símbolo de crecimiento y empatía. En casa, las plantas florecían por todas partes. Los girasoles de Elena ocupaban la entrada, altos y orgullosos. La niña decidió que quería regalar semillas a los vecinos, como agradecimiento por los nuevos comienzos. Ana horneó galletitas para acompañar las bolsitas de semillas, y juntos recorrieron las casas del barrio. Allí sorprendieron hasta al vecino más hosco, el señor Delgado, que terminó pidiendo a Elena que le explicara cómo plantar las semillas. Elena rió con orgullo, y el señor se animó a sentarse un rato a tomar limonada en su jardín, un gesto pequeño que años atrás habría sido imposible. El año cerró con la llegada de la primavera y una sorpresa. Marta anunció que había decidido mudarse a otra provincia para estar más cerca de su familia.
La noticia fue recibida con una mezcla de alegría y tristeza. Perder a la tutora y amiga dolía, pero todos sabían que era necesario dejarla volar. En la última reunión juntos, organizaron una merienda al aire libre. Elena y Ana prepararon un álbum con fotos, dedicatorias y recuerdos compartidos. Marta prometió visitarlas y antes de irse dejó un último consejo. No permitan que el miedo vuelva a ser el dueño de la casa. En el último verano, cuando el calor invadía las habitaciones y el aroma de jazmín llenaba la casa, Elena organizó su primera pijamada con amigas. Ana y Ricardo decoraron la sala con colchas y linternas. Hubo juegos, historias de terror y al final una ronda de confesiones a la luz de las velas. Al ver a su hija reír y confiar, Ana comprendió que ese era el verdadero final feliz que nunca se atrevió a imaginar. Y mientras Ricardo miraba desde la puerta, con la sabiduría discreta de quien sabe cuándo alejarse, supo que a veces la mayor fortaleza es aprender a soltar y contemplar, sin miedo, el milagro callado de una vida reconstruida. La llegada de un nuevo año trajo consigo la primera nevada que Elena recordaba ver desde la ventana de la mansión. Durante días, la nieve cubrió el jardín y las calles, apagando el ruido del mundo. Elena, acostumbrada a ver la vida desde detrás del vidrio, miraba cómo los copos caían y se acumulaban sobre los girasoles ya marchitos. Ana la animó a prepararse bien abrigada y salir al patio, junto a Ricardo, que no tardó en sumarse con una sonrisa contenida. Hicieron juntos el primer muñeco de nieve de la familia, usando la bufanda imperfecta de Ana y una zanahoria torcida como nariz. Cuando terminaron, Elena admiró la figura y se permitió reír, realmente reír, mientras lanzaba bolas de nieve que terminaron en una pequeña guerra inocente. Regresaron adentro tiritando, pero Ana les sirvió chocolate caliente y por primera vez Elena no sintió el frío por dentro. En el cuaderno compartido escribió solamente: «Hoy no tuvimos miedo de salir». Las semanas siguientes se vieron marcadas por la llegada de un nuevo desafío. La escuela organizó una obra de teatro y Elena fue seleccionada por la profesora para un papel pequeño. El temor a equivocarse en público la paralizaba, pero Ricardo le recordó las historias de Leonor sobre el miedo escénico, y juntas, por las noches, practicaron las líneas frente al espejo del pasillo. Ana acompañó el proceso escribiéndole notas de ánimo y preparando disfraces improvisados con telas viejas. La noche de la función, la sala estaba llena, y al ver a su familia en la primera fila, Elena pronunció firme sus líneas. La ovación fue tímida, simple, pero para la niña significó todo. Cruzó el escenario sabiendo que sus errores ya no la definían. Esa noche, en casa, bailaron la música del teatro hasta dormirse, aún disfrazadas. Con la llegada de la primavera, el barrio se llenó de sonidos, pregones en la calle, mercados al aire libre, vecinos que por fin se saludaban. Elena y Ana decidieron abrir el portón y vender galletitas y flores en la vereda los fines de semana. Ricardo fue su primer cliente y poco a poco la gente fue perdiendo el recelo de años anteriores. Algunos se quedaban a conversar, otros simplemente pedían una bolsita de semillas. La confianza creció tanto que, al cumplir años, Elena animó a invitar a 2 compañeras de la escuela. En la fiesta todos participaron, Ana cocinando, Ricardo decorando globos y hasta trapo disfrazado de fiesta. Al final, Elena sopló las velas y no pidió deseos porque, como dijo después, «Ya los tengo». Aquella primavera fue también la estación del adiós definitivo a los fantasmas. Durante una jornada de limpieza en el altillo de la casa, Ana encontró una caja llena de cartas sin abrir, fotos antiguas y objetos que pertenecieron a su difunto marido y a Leonor. En vez de guardarlas nuevamente, propuso a Elena y Ricardo hacer una tarde de memoria. Revisaron cada objeto,
Contaron historias del pasado y entre lágrimas y risas comprendieron que recordar ya no dolía igual. Decidieron montar una pequeña exposición en el salón de la casa, abierta para amigos y vecinos, donde cada uno podía dejar un mensaje de esperanza en una pizarra. El ejercicio fue sanador. Escribir y contar juntos tejía un puente entre lo que perdieron y lo que ahora, por fin, podían construir. El verano trajo cambios inesperados. Una carta llegó para Ana desde un pariente lejano que había leído sobre la familia en el periódico barrial y ofrecía una invitación para unas vacaciones en un pueblo costero. Al principio dudaron, temiendo salir de ese refugio conquistado con esfuerzo. Pero Elena insistió y tras muchos preparativos emprendieron el viaje. Fueron días de cielos despejados, caminatas descalzos por la arena y puestas de sol interminables. Allí, Elena aprendió a nadar con ayuda de Ricardo, mientras Ana recogía caracoles para decorar la casa al volver. Regresaron con la piel dorada y la certeza íntima de que un hogar puede viajar con uno a donde vaya. La vuelta a la rutina fue dulce, pero incierta. Elena empezó a mostrar interés por el dibujo y la pintura. Ricardo, entusiasmado, le regaló un maletín de colores y un caballete, instalando un pequeño rincón de arte junto al ventanal. Pronto, las paredes comenzaron a llenarse de retratos, paisajes y escenas cotidianas. Ana se animó a participar, copiando recetas ilustradas o haciendo collages con Elena. Las tardes de 1907, lluvia, encontraron a la familia compartiendo creatividad y confesiones, aprendiendo que el arte podía ser el refugio al que recurrir cuando las palabras faltaban. A mediados de año, la comunidad educativa propuso una campaña de lectura. Cada alumno debía leer un libro y compartirlo con la clase. Elena, pese a sus viejos temores, eligió un tomo sobre aventuras en islas lejanas. Ana la acompañó cada noche y al finalizar la lectura, entre errores y risas, Elena aceptó presentarse en el aula. Ricardo estuvo atento a la fecha y, con discreción, le envió una nota de felicitación a la maestra. La presentación fue un éxito silencioso. La niña habló pausado, segura, y uno de sus compañeros le pidió prestado el libro cuando terminó. Fue, en pequeña escala, la conquista de un mundo nuevo. El ritmo familiar encontró nuevos matices cuando Elena quiso tener un animal propio. Por consenso, adoptaron un gato naranja al que bautizó Girasol. Trapo, el perro, al principio se mostró celoso, pero no. Tardaron en dormir juntos bajo la mesa. El gato trajo consigo risas, travesuras y más responsabilidad, y la rutina de cuidar a otros se afianzó en Elena, que encontró en los animales un reflejo de su propia necesidad de abrigo y compañía. Ricardo, por su parte, disfrutaba contemplar la casa llena de vida y pequeños desórdenes. Con el paso del tiempo, Ana fue elegida para organizar una feria de libros en la biblioteca. Pidió ayuda a Ricardo y a Elena, que accedieron felices. Juntos decoraron stands y organizaron lecturas públicas. Elena, esta vez sin miedo, llegó a leer cuentos a los más chicos, mientras que Ricardo coordinaba talleres de relatos breves. La feria fue un éxito y al final del evento, vecinos que antes eran distantes compartieron historias y canciones bajo la luz de los faroles. Aquel día, Ana comprendió que el dolor pasado podía, finalmente, transformarse en comunidad y esperanza. El tiempo no dejó de poner a prueba a la familia. Un día, una carta inesperada llegó para Ricardo. La madre de Leonor, su ex esposa, que estaba ya mayor, pedía verla. El citado encuentro fue tenso, pero permitió cerrar viejas heridas. Ricardo, con la compañía amorosa de Ana y la curiosidad atenta de Elena, fue capaz de hablar del pasado, de perdonar y de dejar ir. A la vuelta, la familia celebró el coraje de enfrentar los miedos más secretos, y durante la cena, Elena levantó su copa y propuso un brindis.
por los que supimos esperar. Al llegar el nuevo otoño, la mansión se llenó de aromas a pasteles y dulces caseros. Elena se inscribió en un taller de cocina del barrio y por primera vez invitó a sus amigos a una tarde de repostería en casa. Hornearon juntos, mancharon manteles y llenaron la cocina de harina, pero sobre todo compartieron historias y carcajadas. Ana veía a su hija desenvolverse con confianza y sintió ese orgullo cálido del que está seguro, después de tanto, de haber llegado a un buen puerto. Antes de dormir, Elena dejó un trozo de torta sobre la mesa con una nota. Para mañana, para seguir celebrando. Cuando el ciclo escolar terminó, la familia decidió hacer una fiesta de verano en el jardín. Invitaron a todos los que fueron parte del viaje. Vecinos, maestros, amigos viejos y nuevos. Decidieron colgar en el centro del patio un tendedero repleto de los dibujos y cartas que habían acumulado en todos esos años, para celebrar cada paso dado. Elena, con voz firme, leyó un poema escrito a 6 manos con Ana y Ricardo, y al finalizar pidió a cada invitado una palabra de esperanza para el futuro. Al caer la noche, entre faroles encendidos y música suave, la casa dejó de parecer enorme y solitaria. Por fin, era un hogar lleno de voces, historias y vida, tejido no por el pasado, sino por los sueños y el coraje de seguir avanzando juntos, pese a todo. Sí, con el paso del tiempo, el hogar que habían construido Ricardo, Ana y Elena se consolidó en un espacio de armonía y resiliencia. La vida en la mansión se había convertido en una rutina apacible, marcada por el amor y el aprendizaje compartido. Un día, Ricardo propuso un proyecto especial: construir un invernadero en el jardín. La idea entusiasmó a Elena, que veía en ello una oportunidad de seguir cultivando girasoles y otras plantas. Ana, siempre dispuesta a apoyar, se unió con entusiasmo al proyecto, investigando sobre distintas especies y sus cuidados. Conforme avanzaban los días, el invernadero se fue transformando en un refugio de vida. Los vecinos se acercaban a curiosear y a participar en las actividades que Ana organizaba los fines de semana. El lugar no solo se llenó de plantas, pero también de sonrisas y de la calidez de una comunidad unida. En cada rincón del invernadero resonaba la risa de Elena y de sus amigos, quienes solían reunirse allí para realizar tareas escolares o simplemente para pasar la tarde imaginando 1000 aventuras. Una tarde de invierno, Ana descubrió una pequeña caja de cartas en el desván. Al abrirlas, encontró notas que su difunto esposo había dejado para Elena, mensajes llenos de amor y consejos que esperaban dar consuelo a su hija en momentos difíciles. Decidieron entonces compartir esas cartas con Elena. Al principio, ella no pudo evitar emocionarse, sintiendo la presencia de su padre a través de sus palabras. Llena de valentía, Elena puso esas cartas en un álbum que colocaron en la sala del invernadero como un pequeño santuario de recuerdos felices. Lengua a menudo sacó el álbum para compartir la memoria de su padre con sus amigos. El simple acto de leer una carta en voz alta ayudó a exorcizar viejas sombras, a recordar los buenos momentos y a integrar el amor perdido en su vida cotidiana. Las cartas llenaron el vacío que había quedado, permitiéndole a Elena sentirse más completa y llevándola a apreciar aún más el nuevo capítulo que estaba escribiendo con Ana y Ricardo. Mientras el invierno daba paso a la primavera, Elena fue invitada a participar en una exposición de arte organizada por la escuela. Decidió presentar un cuadro inspirado en el invernadero y las cartas de su padre. Pintó un paisaje en el que los girasoles compartían espacio con las notas que una vez la hicieron llorar, pero que ahora le infundían paz. Su obra conmocionó a compañeros y profesores por igual, no solo por su belleza, sino también por la historia que contaba. Ese mismo año,
Ana recibió una oferta de trabajo en una editorial local. A pesar de sus miedos iniciales, decidió aceptar el desafío, sabiendo que ahora tenía el valor y el apoyo de sus seres queridos. Ricardo y Elena celebraron con ella, conscientes de que este nuevo capítulo en su vida era la confirmación de cuánto habían avanzado juntos. Ana destilaba una energía renovada, lista para enfrentar nuevas aventuras. Un verano, llegó a la mansión un joven escritor buscando inspiración. Al conocer la historia de Elena y su familia, se sintió impulsado a escribir sobre su experiencia y decidió quedarse por una temporada junto a ellos, documentando su vida cotidiana y empapándose de la esencia de un lugar donde había ocurrido tanta transformación y sanación. La casa se llenó de nuevas conversaciones sobre literatura, sobre la vida, sobre las pequeñas cosas que hacen que la existencia valga la pena. Para festejar un año más de vida compartida, organizaron una gran fiesta en el invernadero. Vecinos, amigos y familiares se reunieron para celebrar el amor y la amistad, decorando el lugar con luces y guirnaldas. Elena sorprendió a todos cantando una canción dedicada a su madre y a Ricardo, agradeciendo el amor y el refugio que le brindaron. Las lágrimas rodaron entre los asistentes, descubriendo en aquel momento que todos, a su modo, formaban parte de la historia de esa familia. Elena finalmente encontró el valor para escribir una carta dirigida a su madre y Ricardo, agradeciéndoles por su amor y apoyo incondicional. En ella, prometía que llevaría consigo todo lo aprendido sobre amor, coraje y perdón, sin importar a dónde la vida la llevara. Ana y Ricardo, emocionados, atesoraron esa carta como el cierre de un ciclo y el inicio de otro lleno de esperanza. Al cerrar el último capítulo de esa etapa, se reunieron una última vez en el jardín. El sol brillaba intensamente sobre ellos mientras Elena plantaba nuevas semillas de girasol. Los tres se sentaron juntos en el invernadero, dejando que el silencio hablara, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían un hogar el uno en el otro. Con el tiempo, los girasoles florecieron por doquier, reflejando la resiliencia y el amor que había reconstruido no solo una casa, sino un mundo entero. Bajo la sombra de esos girasoles, Elena, Ana y Ricardo encontraron la paz que tanto buscaron, sabiendo que este final no era solo un cierre, sino un nuevo comienzo para todos ellos. En cada flor, en cada sonrisa compartida, en el amor eterno que todavía crecía más fuerte con cada día, se encontraban las semillas de un futuro esperanzador.